Acababa de abrir los ojos después de 3 meses en coma cuando vi los documentos sobre mi mesa de noche. Papeles oficiales, sellos, firmas, mi empresa, mi vida entera, vendida, $15 millones, sedas del Mediterráneo. La empresa que construí desde cero con estas manos arrugadas ya no existía. Mamá, por fin puedes descansar, dijo Elena entrando con esa sonrisa que ahora reconocía como pura falsedad. He vendido esa carga que era la empresa. Ahora podré vivir mi vida sin preocupaciones. ¿Sin preocupaciones? Yo estaba conectada a tubos, luchando por respirar, y ella hablaba de sus preocupaciones. Mi hija de 42 años, la niña que crié sola después de que su padre muriera, me miraba como si fuera un estorbo que finalmente había logrado eliminar. ¿Cómo? Susurré con la voz ronca por meses de silencio. El poder notarial, mamá. Tú misma me lo diste hace años. Era lo mejor para todos. Mis ojos recorrieron los documentos temblorosos. 90% del dinero ya transferido. Cuentas conjuntas. Elena Herrera Mendoza. Isabel Herrera. Mi hermana. Mi propia hermana. Isabel también está muy agradecida, continuó Elena, acomodándose en la silla como si fuera la dueña del hospital. Ya sabes lo difícil que ha sido su situación económica todos estos años. Ahora finalmente puede vivir con dignidad. ¿Dignidad? ¿Robarle a su hermana moribunda era dignidad? Sentí como mi presión arterial se disparaba, pero mantuve la calma. 35 años construyendo un imperio, y en 3 meses lo habían destruido mientras yo luchaba por mi vida. Rodrigo dice que ya es hora de que te mudes a una residencia más cómoda. Elena sacó unos folletos coloridos. Hemos encontrado algunas opciones preciosas en las afueras de Valencia, con los cuidados que necesitas a tu edad, a mi edad. Como si tener 67 años fuera una sentencia de muerte. Como si el derrame me hubiera convertido en una inválida mental, pero yo permanecí callada, observando a esta mujer que había salido de mi vientre y que ahora me hablaba como si fuera una carga. Todo está arreglado, mamá. Ya no tienes que preocuparte por nada. Cuando Elena salió de la habitación, yo cerré los ojos y sonreí por primera vez en meses. Mi querida hija, mi hermana pobre, creían que habían ganado. Creían que Carmen Herrera era solo una vieja textilera que había tenido suerte durante 3 décadas. No tenían ni idea de lo que acababan de despertar. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque esta historia de traición familiar comenzó mucho antes de ese poder notarial, y lo que Elena descubriría en los próximos meses la haría entender que subestimar a tu madre puede ser el error más caro de tu vida. Mi nombre es Carmen Herrera, tengo 67 años, y nací en un pequeño pueblo de Castellón, donde mi padre trabajaba en los campos de naranjos. Desde niña supe que quería algo más que la vida modesta que me esperaba. A los 18 años, llegué a Valencia con una maleta de cartón, 50 pesetas en 1960, el bolsillo y una determinación que ni yo misma entendía completamente. Conocí a Miguel Herrera cuando tenía 20 años. Él era contador en una fábrica textil y yo trabajaba como costurera en un taller del barrio del Carmen. Nos casamos por amor verdadero, de esos que ya no existen. Miguel creía en mis sueños cuando ni yo misma los veía claramente. Carmen, me decía mientras yo cosía hasta altas horas, tus manos tienen magia. Algún día todo Valencia conocerá tu nombre. Elena nació cuando yo tenía 25. Era una bebé preciosa, de ojos grandes y curiosos. Miguel la adoraba. Yo trabajaba desde casa, tomando encargos de costura, mientras ella gateaba entre rollos de tela. Esos fueron años duros pero felices. Vivíamos en un apartamento pequeño en Ruzafa, pero estábamos construyendo algo juntos. Cuando Elena cumplió 5 años, abrí mi primer taller, Sedas del Mediterráneo. Era un local diminuto cerca del mercado central, con 2 máquinas de coser y grandes sueños. Miguel manejaba las cuentas por las noches, después de su trabajo en la fábrica. Elena jugaba en el taller, mientras yo atendía a las primeras clientas, señoras del barrio que querían vestidos elegantes a precios justos. Todo cambió cuando Miguel murió. Elena tenía 16 años, un infarto fulminante a los 42. De la noche a la mañana me quedé sola con una hija adolescente, un taller que apenas daba para vivir y facturas que se acumulaban como montañas. Elena cambió después de la muerte de 1900. Su padre se volvió distante, resentida. Culpaba a mi trabajo por la ausencia de Miguel en casa durante sus últimos años. Si no hubiera sido tan ambiciosa, papá no habría tenido que trabajar tanto, me gritó una noche. Esas palabras se me clavaron como alfileres,
Pero yo tenía que seguir adelante. Durante años, Elena me veía como una mujer que había tenido suerte, que el negocio había crecido por casualidad. Nunca le conté las noches sin dormir, las lágrimas sobre las máquinas de coser, los rechazos de bancos que no creían en una viuda sin estudios universitarios. Para ella, yo era simplemente mamá la costurera que tuvo suerte. Cuando Elena se graduó en empresariales, insistió en trabajar conmigo. Necesitas modernizarte, mamá. Esto no puede seguir siendo un negocio de pueblo. Tenía ideas, eso era cierto, pero también una condescendencia que me dolía profundamente. Hablaba de mi pobre madre que no entiende el mundo moderno, delante de proveedores y clientes. Su matrimonio con Mina Netzinto. Rodrigo Mendoza fue el principio del fin de nuestra relación. Rodrigo era un abogado ambicioso que veía en nuestra empresa familiar una oportunidad de ascenso social. Desde el primer día mostró un interés inusual en mis finanzas. Carmen, deberías considerar expandir el negocio. Yo podría ayudarte con los aspectos legales, sugería constantemente. Los nietos llegaron, pero raramente los veía. Elena siempre tenía excusas, que vivían muy lejos, que los niños tenían actividades que yo no entendía, las necesidades de la juventud moderna. Cuando los visitaba, me trataban como a una extraña benevolente que traía regalos caros, pero no tenía nada interesante que ofrecer. Mi hermana Isabel, 3 años mayor que yo, siempre fue el contraste perfecto con mi éxito. Viuda también, sin hijos, vivía en un apartamento pequeño con una pensión mínima. Cada mes yo le enviaba dinero para sus gastos. Ay, Carmen, suspiraba siempre. Ojalá hubiera tenido tu suerte en los negocios. Pero ya sabes que yo nunca fui buena para esas cosas. Durante los últimos 5 años, Elena intensificó su campaña para que me retirara. Mamá, ya has trabajado suficiente. Es hora de que disfrutes la vida. Pero yo sabía lo que realmente quería decir. Es hora de que me dejes manejar tu dinero. Sus comentarios se volvieron más directos. Una mujer de tu edad no debería estar tomando decisiones empresariales tan importantes. El poder notarial lo firmé durante un momento de debilidad, después de una bronquitis fuerte que me tuvo en cama una semana. Elena y Rodrigo insistieron. Solo es por precaución, mamá. Si algo te pasa, alguien tiene que poder manejar los papeles. Parecía lógico. Era mi hija, después de todo. Nunca imaginé que estarían esperando el momento perfecto para usarlo. La noche antes del derrame, Elena había cenado en mi casa. Me había parecido especialmente cariñosa, preguntando por mis planes para el negocio, por mi salud, por mis documentos importantes. Mamá, deberías enseñarme dónde guardas todas tus cosas importantes. Es solo por si acaso. Al día siguiente desperté en el hospital con medio cuerpo paralizado y el cerebro luchando por recordar mi propio nombre. 3 meses después, descubriría que mientras yo peleaba por mi vida, mi hija y mi hermana celebraban mi desgracia como si fuera la lotería de Navidad. Pero hay cosas que Elena nunca supo sobre su madre, secretos que guardé durante 30 años, esperando el momento adecuado para revelárselos, y ese momento había llegado. Lo que Elena desconocía completamente es que Sedas del Mediterráneo era apenas la fachada visible de un imperio financiero que había construido en absoluto silencio. Mientras ella veía a una costurera exitosa, yo era en realidad una inversora astuta que había multiplicado mi patrimonio de formas que jamás habría imaginado. Todo comenzó en 1995, cuando un cliente estadounidense me encargó una colección completa para su boutique en Miami. Me pagó en acciones de una pequeña empresa tecnológica llamada Amazon, porque andaba corto de efectivo. Señora Carmen, me dijo con una sonrisa, esto vale más que el dinero, guárdelo bien. Elena se rió cuando se lo conté. Mamá, ¿qué vas a hacer tú con papeles de una empresa americana que vende libros? Esas acciones sin valor hoy valen $8 millones. Pero esa fue solo la primera lección. Durante los siguientes años, mientras Elena creía que yo solo sabía de telas y costuras, yo me estaba educando vorazmente sobre inversiones. Leía revistas financieras internacionales, tomaba cursos online de economía, consultaba con expertos de Madrid y Barcelona. Mi inglés autodidacta mejoró hasta el punto de poder negociar directamente con corredores de bolsa en Londres y Nueva York. Cada mes, religiosamente, aparté entre el 20 y 30% de las ganancias de Sedas del Mediterráneo para inversiones secretas. Elena manejaba la contabilidad oficial, pero había otra contabilidad que solo conocían 2 personas en el mundo, Joaquín Martínez
mi contador personal y amigo desde hace 20 años, y yo. Joaquín era un genio de las finanzas que trabajaba discretamente para varias familias adineradas de Valencia. Cuando le propuse manejar mis inversiones secretas, al principio se mostró escéptico. Carmen, esto requiere mucha sofisticación financiera, pero pronto descubrió que yo tenía un instinto natural para detectar oportunidades que otros pasaban por alto. Compré propiedades en Madrid cuando nadie creía en el crecimiento inmobiliario de los años 2000. Adquirí acciones de Tesla cuando todo el mundo pensaba que era una locura de Elon Musk. Invertí en startups españolas que hoy son líderes en sus sectores. Empresas de energía renovable, aplicaciones móviles, biotecnología. Mientras Elena me veía como una mujer mayor que no entendía la nueva economía, yo tenía participaciones en empresas que estaban definiendo el futuro. Mi colección de arte fue quizás la inversión más personal. Durante años, discretamente adquirí obras de pintores valencianos del siglo XIX, Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo, Francisco Domingo Marqués, piezas que compraba directamente a familias que necesitaban vender por urgencias económicas, siempre pagando precios justos, pero aprovechando su ignorancia sobre el verdadero valor de mercado. La obra maestra de mi colección es un Sorolla inédito que adquirí en 2010, Pescadores en la Malvarrosa al amanecer. Lo compré por 60.000 euros a la viuda de un coleccionista privado. Hoy está valorado en 2 millones de euros. Elena cree que los cuadros en mi casa son reproducciones bonitas que compré en el rastro. Para 2020, mi patrimonio neto era de 45 millones de dólares, distribuidos cuidadosamente en 8 millones en acciones tecnológicas, Amazon, Tesla, Apple, Google, 12 millones en propiedades inmobiliarias premium en Madrid y Barcelona, 10 millones en participaciones de startups españolas exitosas, 8 millones en la colección de arte valenciano, 5 millones en bonos del gobierno suizo y cuentas de ahorro privadas, 2 millones en metales preciosos y criptomonedas. Todo perfectamente legal, declarado en Hacienda a través de estructuras corporativas complejas que Joaquín manejaba magistralmente. Cada euro de impuestos pagado religiosamente, cada inversión documentada con precisión notarial. El secreto estaba guardado en una caja de seguridad del Banco Sabadell en el centro de Valencia. Documentos, escrituras, certificados de acciones, títulos de propiedad, pólizas de seguro, testamentos actualizados. Una vida entera de decisiones financieras inteligentes que había mantenido ocultas de mi propia familia. ¿Por qué tanto secreto? La respuesta es simple. Quería que Elena aprendiera el valor del trabajo duro, no la dependencia de la herencia fácil. Quería que respetara mi inteligencia, no que me viera como un cajero automático. Quería que me amara por quien era, no por lo que podía darle. Durante años observé cómo Elena me trataba con condescendencia, asumiendo que su educación universitaria la hacía superior a mí, suerte de costurera. La escuché hablar con sus amigas sobre mi pobre madre que no entiende las finanzas modernas. Vi cómo Rodrigo calculaba mentalmente mi patrimonio visible, planificando cómo convencerme de inversiones más inteligentes, que por supuesto él manejaría. Incluso Isabel, mi querida hermana pobre, había estado sonsacando información sobre mis finanzas durante años. Carmen, ¿no crees que deberías diversificar un poco? Yo conozco algunas opciones de inversión muy seguras. Ahora entendía que sus visitas semanales no eran por cariño fraternal, sino por espionaje financiero. El poder notarial que firmé incluía solo los activos visibles, sedas del Mediterráneo y las cuentas bancarias asociadas al negocio. Mis verdaderos activos estaban protegidos en estructuras legales que Elena ni siquiera sabía que existían. Cuando desperté en el hospital y vi esos documentos de venta, mi primera reacción fue de dolor genuino, pero mi segunda reacción fue de una satisfacción casi perversa. Elena había creído que estaba robándole todo a una vieja indefensa. En realidad, había robado apenas el 10% de un patrimonio que ni en sus sueños más ambiciosos había imaginado. Mientras ella celebraba su golpe maestro de 15 millones, yo tenía 45 millones, esperando el momento perfecto para rebelarse. Y ese momento iba a llegar mucho más pronto de lo que ella esperaba. La vieja costurera estaba a punto de enseñarle a su hija una lección sobre subestimar a las mujeres de su generación. Una lección que recordaría el resto de su vida. 3 días después de descubrir la traición,
Mientras Elena creía que yo estaba descansando y recuperándome, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que me trataran como una vieja senil nunca más. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que una mujer con 45 millones de dólares y 30 años de experiencia en negocios podía hacer cuando se enfadaba de verdad. Mi primera llamada fue a Joaquín. «Carmen, gracias a Dios que estás despierta», me dijo con alivio genuino. «He estado guardando todos tus documentos como me pediste. ¿Cómo te sientes?». Le conté lo que había pasado y hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Esas malnacidas», murmuró finalmente. «Carmen, tenemos que actuar rápido. Te ayudo en todo lo que necesites». La segunda llamada fue a Mercedes Vidal, la mejor abogada de derecho familiar de Valencia. Mercedes había manejado divorcios de millonarios, herencias complicadas y fraudes familiares durante 20 años. Era una mujer de 50 años, elegante pero feroz, con la reputación de nunca perder un caso cuando tenía la razón de su lado. «Señora Herrera», me dijo Mercedes después de revisar todos los documentos que Joaquín le llevó. «Esto es un caso clásico de abuso de poder durante incapacidad. Elena actuó mientras usted estaba en coma, sin supervisión judicial, vendiendo activos por debajo del valor de mercado. Es completamente anulable». Sus ojos brillaron con esa sonrisa depredadora que reservaba para casos que sabía que ganaría. «Pero podemos hacer algo mucho mejor que simplemente recuperar el dinero. Podemos destruirla legalmente». Mercedes me explicó que Elena había cometido múltiples delitos: fraude, abuso de confianza, malversación de activos bajo tutela informal. Si documentamos bien su comportamiento, podríamos conseguir que le prohíban manejar herencias o poderes notariales de por vida. Incluso podríamos conseguir pena de cárcel. Pero yo quería algo más personal. Quería que Elena sintiera exactamente lo que yo había sentido: la traición, la humillación, el shock de descubrir que la persona en la que confiabas te había apuñalado por la espalda. La cárcel sería demasiado fácil. Yo quería verla perderlo todo lentamente, entendiendo cada paso del camino que su propia codicia la había destruido. «Mercedes, quiero contratar al mejor detective privado de Valencia. Necesito documentar cada conversación que Elena e Isabel han tenido sobre este robo. Necesito pruebas de que esto fue premeditado, no una decisión desesperada». Mercedes sonrió. «Conozco exactamente a la persona que necesitas». Eduardo Sánchez era un ex inspector de la Policía Nacional que había montado su agencia de investigación privada después de retirarse, especializado en casos corporativos y familiares. Tenía contactos en bancos, notarías y una red de informantes que habrían impresionado al mismísimo James Bond. Era un hombre de 60 años, discreto, meticuloso y con una ética profesional impecable. «Señora Herrera», me dijo Eduardo en nuestro primer encuentro, «voy a necesitar unas 2 semanas para documentar completamente el comportamiento de su hija y su hermana. Pero le adelanto que en 24 horas ya tengo información interesante». Resultó que Elena e Isabel habían estado celebrando su éxito de forma muy poco discreta. Eduardo tenía grabaciones de Isabel en el mercado del barrio, presumiendo con las verduleras: «Mi hermana por fin se murió del cerebro, así que ahora podré vivir como una señora de verdad». Grabaciones de Elena en restaurantes caros de Valencia, contándole a sus amigas: «Por fin pude librarme del control de mi madre. Ya era hora de que alguien joven manejara ese dinero». Pero lo más revelador fueron las conversaciones telefónicas que Eduardo logró interceptar legalmente a través de contactos en la compañía telefónica. Conversaciones entre Elena y Rodrigo planificando mi traslado forzoso a una residencia geriátrica. «Cuando metan a la vieja en el asilo, podremos vender la casa también. Son otros 2 millones fáciles». Isabel había estado igual de ocupada. Eduardo documentó cómo había contratado a un tasador para evaluar mi casa sin mi conocimiento, cómo había visitado inmobiliarias preguntando por propiedades de lujo, cómo había abierto cuentas bancarias nuevas para gestionar mejor su nueva situación económica. «Señora Herrera», me informó Eduardo después de la primera semana, «esto no fue un impulso. Llevan meses, posiblemente años, planificando esto. Tengo documentos que demuestran que Elena consultó con 3 abogados diferentes sobre poderes notariales y venta de empresas durante incapacidad. Isabel había estado preguntando en bancos sobre transferencias internacionales grandes, pero la información más devastadora llegó cuando Eduardo investigó a Rodrigo. Mi querido yerno había estado mucho más ocupado de lo que yo pensaba.
Tenía deudas de juego por 500.000 euros con prestamistas que no eran precisamente comprensivos. Su bufete de abogados estaba al borde de la bancarrota por mala gestión. Había pedido hipotecas sobre propiedades que no poseía completamente. Rodrigo Mendoza necesitaba ese dinero desesperadamente, me explicó Eduardo. Estaba siendo presionado por gente muy peligrosa. La venta de 1900. Su empresa no fue solo codicia, fue supervivencia. Él convenció a Elena de que era ahora o nunca. Esa información me dio una satisfacción perversa. Elena no solo me había traicionado por dinero, sino que había sido manipulada por un hombre que la estaba usando para salvar su propio pellejo. Mi hija, que se creía tan inteligente, había sido una simple peón en el juego desesperado de su marido. Con Mercedes documentamos meticulosamente cada aspecto del fraude. Las fechas de las consultas legales previas demostraban premeditación. Las conversaciones grabadas probaban dolo y falta de remordimiento. Los movimientos bancarios mostraban un patrón de ocultación de activos. Pero yo quería más que justicia legal. Quería que Elena sintiera la misma traición que yo había sentido. Y para eso, necesitaba que creyera durante un tiempo que se había salido con la suya, mientras yo preparaba cuidadosamente su destrucción. Mercedes, le dije, quiero que mantengas las demandas en secreto todo lo posible, que Elena disfrute su dinero robado durante unos meses, que se acostumbre a la vida de lujo, que se sienta segura e intocable, porque cuando le quites todo, quiero que la caída sea desde muy, muy alto. Mercedes me miró con admiración y un poco de temor. Señora Herrera, me recuerda a algunas de mis clientas más determinadas. Elena no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Y tenía razón. Mientras Elena y Rodrigo celebraban su nueva riqueza, mientras Isabel se mudaba a un apartamento de lujo en el centro de Valencia, mientras todos creían que Carmen Herrera había sido derrotada definitivamente, yo estaba organizando la venganza más meticulosa y devastadora que una madre traicionada había ejecutado jamás. El juego había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Durante los siguientes 2 meses, mantuve una fachada perfecta de anciana derrotada y resignada. Cuando Elena venía a visitarme, por compasión, una vez por semana, yo interpretaba el papel y, de madre agradecida por su sabia decisión de vender la empresa. Tienes razón, hija. Ya era hora de que descansara, le decía con voz temblorosa. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Elena se hinchaba de orgullo. Mamá, siempre supiste que yo tenía visión para los negocios. Ahora finalmente puedes vivir tranquila. Sus visitas se volvieron más espaciadas y más breves. Ahora que había conseguido lo que quería, yo era oficialmente una carga que toleraba por obligación familiar. Pero mientras Elena creía que tenía el control total, yo comencé la primera fase de mi plan, cortar gradualmente todos los flujos de dinero que habían dependido de mi generosidad durante años, sin que pareciera intencional. Mi primera víctima fue Isabel. Durante 15 años le había enviado 1.200 euros mensuales para sus gastos. En agosto, le mandé solo 800. Cuando me llamó preocupada, le expliqué con voz frágil. «Ay, Isabel, perdóname. Con todo lo del hospital y la recuperación, mis gastos médicos se han disparado. La fisioterapia, las medicinas. Apenas puedo cubrir mis propias necesidades». Isabel se mostró comprensiva por teléfono, pero Eduardo me informó que había llamado inmediatamente a Elena, furiosa. «Tu madre está siendo tacaña conmigo, con todo el dinero que tiene ahora, ¿y me reduce la ayuda? Esto no puede ser». En septiembre, reduje la ayuda a Isabel a 400 euros. «Germán, el médico dice que necesito cuidados privados muy caros. No sé cómo voy a poder mantener mi independencia». Isabel comenzó a visitarme más frecuentemente, no por cariño, sino para presionarme sobre el dinero. Mientras tanto, comencé a cortar otros gastos que habían beneficiado indirectamente a Elena. Durante años había pagado las vacaciones familiares de verano, los regalos caros de cumpleaños de mis nietos, la colegiatura del colegio privado donde estudiaban. Todo bajo el pretexto de dificultades económicas post-hospitalización. «Elena, cariño», le dije cuando me preguntó por el regalo de cumpleaños de su hijo. «El tratamiento médico me está costando una fortuna. Este año no puedo ser tan generosa como siempre». Ella frunció el ceño, claramente molesta, pero no podía quejarse abiertamente sin parecer insensible. Eduardo me mantenía informada de las reacciones. Elena había comenzado a hacer comentarios mordaces con sus amigas. «Mi madre se está volviendo muy extraña con el dinero.
Dice que no tiene, pero vive en esa casa enorme. No entiendo qué hace con su pensión. Rodrigo estaba especialmente nervioso. Sus deudas seguían creciendo y había contado con que yo continuaría siendo la abuela generosa que podía pedirle préstamos que nunca devolvía. Cuando le dije que no podía ayudarle con los 10.000 euros que necesitaba temporalmente, lo vi sudar frío. Carmen, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, estoy seguro de que cuando terminen tus tratamientos médicos, tu situación económica se estabilizará. Mientras tanto, tal vez, podrías considerar vender algunas cosas que ya no usas. Exactamente lo que yo esperaba que dijera. Rodrigo estaba empezando a presionar para que vendiera mi casa, mis joyas, mis cuadros bonitos. No tenía idea de que estaba sugiriendo que liquidara 8 millones de euros en arte auténtico de Sorolla. La segunda parte de mi estrategia era más sutil, comenzar a mostrar signos de una nueva personalidad, post-derrame. Empecé a hacer comentarios que Elena interpretaría como confusión senil, pero que en realidad eran trampas cuidadosamente construidas. Elena, ayer estuve revisando papeles viejos y encontré cosas muy interesantes, le dije durante una de sus visitas. Documentos de inversiones que había olvidado completamente. Cuando me sienta mejor, tendré que revisarlos con un profesional. Elena se puso tensa inmediatamente. ¿Qué tipo de documentos, mamá? Ay, no me acuerdo bien. Cosas de hace muchos años. Inversiones que hice cuando tu padre vivía. Seguramente no valen nada ya. La tranquilicé con una sonrisa vaga. Pero Joaquín siempre me decía que guardara todos los papeles importantes. Mencioné a Joaquín intencionalmente. Elena nunca había prestado atención a mi contador personal, asumiendo que solo manejaba las cuentas básicas de la empresa. No tenía idea de que Joaquín había sido mi socio financiero durante 20 años. Esa noche, Eduardo me reportó que Elena había llamado a Rodrigo inmediatamente. Mi madre está diciendo cosas raras sobre inversiones secretas y documentos importantes. ¿Crees que está delirando por los medicamentos? ¿O realmente hay algo que no sabemos? Rodrigo, con sus deudas creciendo cada día, estaba entrando en pánico. Elena, tienes que averiguar qué documentos son esos. Si tu madre tiene activos que no conocemos, necesitamos controlarlos antes de que haga alguna estupidez. La semilla de la duda había sido plantada. Elena comenzó a visitarme con más frecuencia, pero no por preocupación maternal. Estaba buscando evidencia de esos misteriosos documentos importantes. Revisaba discretamente mi escritorio, mis gavetas, mis libreros. Por supuesto no encontraba nada. Los documentos reales estaban seguros en la caja fuerte del Banco Sabadell y yo era la única persona autorizada para acceder. Durante octubre, intensifiqué la presión financiera. Reduje la ayuda a Isabel a 200 euros. Los médicos quieren hacerme más estudios muy caros. Cancelé la membresía del club de golf que Rodrigo usaba. Ya no puedo permitirme esos lujos. Y dejé de pagar el seguro médico privado de los niños. Con lo que cuesta mi tratamiento, tendré que hacer prioridades. Elena estaba claramente frustrada. El dinero que había robado era sustancial, pero no infinito, especialmente con el ritmo de gastos de Rodrigo. Habían asumido que yo continuaría siendo la fuente inagotable de dinero extra que había sido durante años. Mamá, me dijo Elena con una paciencia forzada, tal vez deberías considerar mudar a un lugar más pequeño. Esta casa es muy grande para ti sola, y mantenerla debe costarte mucho dinero. ¿Vender mi casa? Pregunté con horror fingido. Elena, esta casa tiene todos mis recuerdos. Tu padre y yo la compramos cuando eras pequeña. No puedo simplemente abandonar toda mi vida. No abandonar, mamá. Simplificar. Con el dinero de la venta podrías vivir muy cómodamente en un apartamento moderno y tendrías dinero extra para tus gastos médicos. Por supuesto, Elena quería que vendiera mi casa para tener acceso a mi Indonesia. Esos 2 millones fáciles que Rodrigo había calculado. Lo que no sabían es que mi casa valía 5 millones, no 2, y que la escritura estaba estructurada de forma que solo yo podía venderla. Lo pensaré, le dije débilmente, pero primero tengo que revisar esos documentos que encontré. Joaquín me había dicho que algunos podrían ser importantes para mis finanzas. Otra vez Joaquín. Elena estaba empezando a obsesionarse con mi misterioso contador. Al final de octubre, había logrado el efecto deseado. Elena e Isabel estaban comenzando a sentir presión financiera real, mientras se daban cuenta de que su vieja tonta parecía tener secretos que no habían descubierto. La paranoia estaba creciendo.
y su frustración era evidente. Pero esto era solo el comienzo. La primera fase había sido reducir su comodidad y sembrar dudas. La segunda fase sería mucho más directa. Iban a descubrir exactamente con quién se habían metido. Y esta vez no habría nada sutil en mi aproximación. Noviembre llegó, con un frío que parecía presagiar lo que estaba por venir. Era momento de quitarme la máscara de vieja confundida y comenzar a mostrar mis verdaderas cartas. Elena, Isabel y Rodrigo estaban a punto de descubrir que habían despertado algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Mi primera movida fue programar una cita con Joaquín en mi casa, asegurándome de que Elena estuviera presente. Hija, ¿podrías acompañarme cuando venga Joaquín? Quiero revisar esos documentos que encontré. ¿Y tú? Entiendes mejor los números que yo. Elena aceptó inmediatamente, con esa ansiedad mal disimulada que había estado mostrando durante semanas. Por fin iba a poder conocer a mi misterioso contador y averiguar qué secretos guardaba. Joaquín llegó puntual como siempre, cargando un maletín que parecía contener los secretos del mundo. Era un hombre elegante de 60 años, con la confianza serena de quien maneja fortunas importantes. Elena lo saludó con su sonrisa más encantadora, claramente, subestimándolo. «Señora Herrera», dijo Joaquín con formalidad estudiada, «he traído los documentos que me pidió revisar. Como le expliqué por teléfono, algunas de sus inversiones han tenido rendimientos excepcionales en los últimos años». Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con avaricia mal contenida. «Por ejemplo», continuó Joaquín sacando un documento oficial, «sus acciones de Amazon han multiplicado su valor por 12 desde 2018. Su inversión original de 500.000 euros ahora vale 6 millones. Elena se quedó helada. ¿600.000 euros? Tartamudeó. 6 millones, corrigió Joaquín amablemente. Y eso es solo una de las inversiones de su madre. La cartera completa es considerablemente más robusta. Vi cómo Elena procesaba la información, sus ojos pasando de la confusión al shock, del shock a la comprensión horrorizada. Su madre, pobre y confundida, tenía millones escondidos. Millones que ella no había tocado cuando salvó a la familia vendiendo la empresa. «Mamá», dijo Elena con voz estrangulada, «¿por qué nunca me contaste sobre estas inversiones?» «Ay, hija», respondí con mi mejor actuación de anciana despistada, «siempre pensé que no te interesaban estos temas aburridos. Tú eras muy joven cuando empecé a invertir. Y después, bueno, parecías tener todo bajo control». Joaquín continuó desplegando documento tras documento. Propiedades en Madrid valoradas en millones, participaciones en empresas tecnológicas, bonos del gobierno suizo. Elena veía su mundo desmoronarse con cada papel que se revelaba. «¿Cuánto?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «¿Perdón?», fingí no entender. «¿Cuánto dinero tienes realmente?». Joaquín me miró esperando autorización. Asentí lentamente. «Aproximadamente 45 millones de euros, señorita Elena. Su madre es una de las mujeres más ricas de Valencia». El silencio que siguió fue delicioso. Elena me miraba como si fuera un fantasma, como si toda su realidad hubiera sido una mentira, lo cual por supuesto era exactamente cierto. «Entonces», dijo lentamente, «cuando vendí la empresa por 15 millones, vendiste menos del 30% de mi patrimonio real». Terminé la frase por ella, dejando caer definitivamente la fachada senil. «Creíste que me estabas robando todo, pero en realidad apenas tocaste una fracción». Elena se puso blanca como el papel. «Mamá, nosotros, pensamos que era lo mejor para ti». «¿Nosotros?», la interrumpí con voz fría. «¿Te refieres a ti, a Rodrigo y a Isabel?» «Sí, Elena, sé exactamente lo que pensaron». Joaquín empacó discretamente sus documentos. Su trabajo estaba hecho. Elena se quedó sentada en el sofá, mirándome como si me viera por primera vez en su vida. «Durante 30 años construí esto», continué, «mientras ustedes me veían como una costurera con suerte. Durante 30 años invertí cada euro inteligentemente, estudié mercados, tomé riesgos calculados, y durante 30 años esperé a que mi propia hija me demostrara, aunque fuera una pizca del respeto que me merecía. Mamá, yo siempre te he respetado». «¿Respetado?». Me levanté del sofá con una energía que no había mostrado en meses. «Elena, tengo grabaciones de ti diciendo que era hora de librarme del control de tu madre. Tengo documentos que prueban que planificaste esta traición durante años. Tengo evidencia de cada conversación despectiva que tuviste sobre mi supuesta senilidad». Elena palideció aún más. «¿Grabaciones?». «Un detective»,
Privado muy eficiente. Eduardo Sánchez, ex policía. Ha estado documentando cada movimiento que han hecho tú, Rodrigo e Isabel desde agosto. ¿Sabías que Rodrigo debe 500.000 euros a prestamistas? ¿Sabías que esa fue la verdadera razón por la que te convenció de robarme? Elena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo y desesperación. Mamá, podemos arreglar esto. Puedo devolverte el dinero. ¿Qué dinero? Ya se lo gastaron. Rodrigo pagó sus deudas. Tú compraste esa casa nueva. Isabel se mudó a su apartamento de lujo. El dinero ya no existe. Entonces, ¿qué quieres? Me senté de nuevo, pero esta vez con la postura erguida de una mujer que acababa de recuperar su poder. Quiero que entiendas exactamente lo que has hecho. Quiero que vivas con la realización de que traicionaste a la persona que más te amaba en el mundo. Quiero que sepas que todo este tiempo me estuviste subestimando y que esa arrogancia te va a costar muy, muy caro. Elena temblaba. ¿Vas a denunciarnos? Oh, Elena, las denuncias ya están presentadas. Mercedes Vidal, la mejor abogada de Valencia, se ha encargado de eso. Fraude, abuso de confianza, malversación de activos. Rodrigo va a enfrentar cargos criminales además de los civiles. Pero podemos llegar a un acuerdo. No hay acuerdo posible. Ya decidí cuáles van a ser las consecuencias de sus acciones. Me levanté para acompañar a Elena a la puerta. Y Elena, esto es solo el comienzo. La verdadera lección viene ahora. Después de que se fuera, llamé a Eduardo. ¿Cómo reaccionó? Llamó a Rodrigo inmediatamente. Están en pánico total. Isabel está de camino para acá. Van a intentar hacer algo desesperado. Perfecto. Sonreí. Que vengan todos. Es hora de la confrontación final. En las siguientes horas, mi casa se convirtió en el epicentro de una tormenta familiar que había estado gestándose durante décadas. Elena regresó con Rodrigo e Isabel, todos con expresiones que iban del terror a la indignación fingida. Era momento de terminar lo que habían empezado, pero esta vez yo tenía todas las cartas y ellos estaban completamente indefensos. La vieja costurera había muerto en ese hospital. La mujer que había resucitado era mucho más peligrosa. A las 8 de la noche, mi sala se había convertido en un tribunal improvisado. Elena, Rodrigo e Isabel estaban sentados en el sofá como acusados esperando sentencia. Mercedes Vidal había llegado con una carpeta llena de documentos legales. Eduardo Sánchez tenía su grabadora preparada y yo, Carmen Herrera, estaba lista para impartir la justicia que habían estado evitando durante meses. Antes de que digan cualquier cosa, comencé con voz serena pero letal. Quiero que escuchen exactamente lo que han hecho y las consecuencias que van a enfrentar. Elena intentó interrumpir, pero Mercedes la silenció con una mirada. Señorita Herrera, cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en los procedimientos legales que ya están en curso. Le sugiero que escuche. Isabel, me dirigí a mi hermana primero. Durante 15 años te envié 1.200 euros mensuales, 216.000 euros en total. Dinero que usaste para mantener una vida modesta mientras planificabas cómo robarme todo lo que tenía. Eduardo, ¿puedes reproducir la grabación del mercado? La voz de Isabel llenó la habitación. Mi hermana por fin se murió del cerebro, así que ahora podré vivir como una señora de verdad. Ya era hora de que esa tacaña me diera lo que merezco. Isabel se puso roja. Carmen, yo nunca... Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Contexto? Eduardo sacó más grabaciones. Aquí está usted en la inmobiliaria preguntando por apartamentos de lujo. Aquí está usted abriendo cuentas bancarias para gestionar su nueva riqueza. Aquí está usted contratando un tasador para evaluar la casa de su hermana sin su conocimiento. Isabel comenzó a llorar, pero no le presté atención. Me volví hacia Rodrigo. Rodrigo, Mendoza, 500.000 euros en deudas de juego con prestamistas que amenazaron con romperle las piernas, su bufete al borde de la bancarrota, hipotecas fraudulentas, y cuando necesitó dinero desesperadamente, convenció a mi hija de que me robara mientras agonizaba en coma. Rodrigo intentó mantener su compostura de abogado. Señora Herrera, esas son acusaciones muy graves sin fundamento legal. ¿Sin fundamento? Mercedes sonrió como un tiburón. Tenemos documentos bancarios que muestran que el primer pago que hizo con el dinero robado fue cancelar sus deudas de juego. Tenemos grabaciones suyas diciendo que era ahora o nunca para conseguir el dinero. Tenemos evidencia de que consultó con 3 abogados sobre venta de empresas durante incapacidad del propietario. Además, agregué con satisfacción,
Esos prestamistas a los que les pagaste han sido muy colaborativos con la policía cuando les explicamos que el dinero que recibieron era producto de fraude. Resulta que prefieren cooperar con las autoridades antes que ser acusados de lavado de dinero. Rodrigo se desplomó en el sofá. Su carrera legal acababa de terminar. Finalmente me volví hacia Elena, mi hija, mi mayor desilusión. Elena María Herrera Mendoza, 42 años. La niña que crié sola después de que muriera tu padre. La mujer a la que le di trabajo, responsabilidades, respeto y la oportunidad de aprender el negocio que construí con estas manos. Elena lloraba silenciosamente, pero yo no había terminado. Eduardo, reproduce la grabación del restaurante. La voz de Elena resonó en la habitación. Por fin pude librarme del control de mi madre. Ya era hora de que alguien joven manejara ese dinero. La vieja nunca entendió el potencial real del negocio. Y esta, continué, es de cuando creías que había vendido mi casa. Cuando metan a la vieja en el asilo, podremos vender la casa también. Son otros 2 millones fáciles. Elena se tapó la cara con las manos. Mamá, por favor. ¿Por favor qué, Elena? Por favor, perdona que me llamaras la vieja mientras planeabas internarme contra mi voluntad. Por favor, olvida que vendiste mi empresa mientras luchaba por mi vida. Por favor, finja que no escuché cómo celebrabas mi muerte cerebral. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que Miguel y yo habíamos plantado juntos tantos años atrás. Lo que más me duele, dije sin voltearme, no es el dinero. El dinero es reemplazable. Lo que me duele es la confirmación de que mi propia hija me veía como un estorbo, que mi propia hermana consideraba que yo había vivido demasiado tiempo, que el hombre que elegiste como esposo te convenció de que robar a tu madre moribunda era justificable. Me volví para enfrentarlos. Pero hay algo que no entendieron durante todos estos meses de celebración. No solo subestimaron mi inteligencia financiera, subestimaron mi capacidad de venganza. Mercedes abrió su carpeta. Estas son las demandas formales. Elena, usted enfrenta cargos por fraude agravado, abuso de confianza durante incapacidad y malversación de activos. La pena mínima es 5 años de prisión. Rodrigo, además de los cargos civiles, enfrenta cargos criminales por instigación al fraude y conspiración. Su licencia para ejercer derechos será revocada permanentemente. Isabel, usted será acusada de complicidad y conspiración. Su apartamento de lujo será embargado como producto del crimen. Pero eso no es todo, agregué con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Mercedes, explícales sobre las cláusulas especiales. Señora Herrera ha activado las cláusulas de reembolso inmediato de todos los préstamos familiares de los últimos 10 años. Elena debe 200.000 euros en préstamos que consideraba regalos. Isabel debe 75.000. Rodrigo debe 150.000 de varios favores financieros. Y como los activos que compraron con el dinero robado ya fueron embargados, continué, no tienen cómo pagar, lo cual significa que sus salarios serán embargados hasta que cada euro sea devuelto, con intereses. El silencio era sepulcral. Elena finalmente levantó la cabeza. Mamá, soy tu hija. ¿Realmente vas a destruir a tu propia familia? ¿Mi familia? Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Elena, mi familia murió cuando decidiste vender mi empresa mientras yo luchaba por respirar. Mi familia murió cuando celebraste mi muerte cerebral, como si fuera una lotería. Mi familia murió cuando me llamaste la vieja que había que meter en un asilo. Ustedes no son mi familia. Son extraños que comparten mi sangre y que decidieron que yo era un obstáculo para sus ambiciones. Isabel intentó una última súplica. Carmen, somos hermanas. No, la corté fríamente. Las hermanas se cuidan mutuamente. Las hermanas no planifican durante años cómo robar a su hermana moribunda. Elena se puso de pie temblorosa. Entonces, ¿qué? ¿Nos destruyes completamente? ¿Te vas a quedar sola para siempre? Voy a quedar sola. Sonreí por primera vez en toda la noche. Mercedes, ¿puedes llamar a Clara? Mi sobrina Clara entró a la habitación. La hija de mi hermano fallecido, una mujer de 35 años que había sido como la hija que Elena nunca fue. Clara había estado visitándome semanalmente durante mi recuperación, sin saber nada sobre mi fortuna, simplemente porque me amaba. Clara, anuncié, quiero presentarte a Mercedes Vidal, mi abogada. Ella te explicará los detalles de tu nueva posición como administradora de mis empresas y heredera principal de mi patrimonio. Elena, Rodrigo e Isabel miraron a Clara con horror.
En un instante entendieron que no solo habían perdido el dinero robado, sino que habían perdido cualquier oportunidad futura de herencia. La ironía, les dije mientras se levantaban para irse, es que si me hubieran tratado con respeto, si hubieran sido una familia real, todo esto habría sido suyo algún día, pero eligieron la codicia por encima del amor y la traición por encima de la lealtad. Ahora, salgan de mi casa y no vuelvan nunca. Mientras se iban, Elena se volvió una última vez. Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarnos? Elena, respondí con una tristeza genuina. El perdón es para la gente que se arrepiente. Ustedes solo se arrepienten de haber sido descubiertos. La puerta se cerró, y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente libre. 6 meses después, mientras escribo estas líneas desde mi nuevo despacho en Mediterráneo Textil, SL, la empresa que fundé para reemplazar la que me robaron, puedo ver cómo la justicia siguió su curso inexorable. Elena fue condenada a 4 años de prisión, de los cuales cumplirá 2 con libertad condicional. Su casa de lujo fue embargada, su reputación en Valencia destruida, sus amistades evaporadas como agua en el desierto. Los niños están viviendo con la familia de Rodrigo, quien perdió la custodia durante su propio proceso judicial. Elena trabaja ahora como dependienta en una tienda de ropa en las afueras de la ciudad, un cruel eco de donde empecé yo hace 40 años. La diferencia es que yo tenía sueños y determinación. Ella solo tiene amargura. Rodrigo perdió su licencia profesional permanentemente y cumplió 18 meses en prisión. Sus antiguos clientes le iniciaron demandas por mala práctica cuando salió a la luz su situación financiera real. Ahora trabaja como asesor fiscal en una gestoría pequeña, ganando una fracción de lo que solía hacer. El divorcio se finalizó mientras él estaba en prisión. Elena firmó los papeles sin verlo una sola vez. Isabel, mi querida hermana, fue la que peor lo pasó. A los 70 años, enfrentar un proceso judicial la rompió completamente. Su apartamento de lujo fue embargado, sus nuevas cuentas bancarias vaciadas, y terminó exactamente donde había fingido estar durante años, en una residencia geriátrica pública. Pero esta vez, nadie le envía dinero mensual. Murió el año pasado, sola, amargada, sin que nadie fuera a su funeral, excepto Clara y yo. Incluso en la muerte, mantuve mi dignidad y mis valores. ¿Sienten remordimiento? Elena me escribió una carta desde prisión, pero no era una disculpa real. Era una súplica desesperada para que recordara los buenos tiempos y considerara ayudar a la familia en estos momentos difíciles. La carta terminó directamente en la basura. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar y algunas traiciones demasiado calculadas para perdonar. Pero esta historia no es solo sobre venganza, es sobre renacer. Clara resultó ser todo lo que Elena nunca fue: inteligente sin ser condescendiente, ambiciosa sin ser codiciosa, amorosa sin segundas intenciones. En estos meses ha demostrado tener un talento natural para los negocios que rivaliza con el mío. Mediterráneo Textil ya es más próspera que Sedas del Mediterráneo jamás fue. Tenemos contratos internacionales, un equipo de diseñadores jóvenes y brillantes, y una visión de futuro que respeta la tradición sin estar atada al pasado. Clara me visita todos los domingos, no porque sea mi heredera, sino porque genuinamente disfruta mi compañía. Hablamos de negocios, de arte, de la vida. Sus propios hijos, mis sobrinos nietos, me llaman abuela Carmen, con cariño real. Por primera vez en años, tengo una familia verdadera. Mi casa, la que Elena quería que vendiera, se ha convertido en un refugio de paz. Los cuadros de Sorolla brillan en las paredes, recordándome cada día que la belleza y el valor no siempre son evidentes para ojos inexpertos. Mi colección de arte ha crecido, no como inversión, sino como pasión renovada. Joaquín sigue siendo mi contador, y ahora también mi amigo más cercano. Mercedes Vidal se ha convertido en algo parecido a una hermana, la hermana leal que Isabel nunca fue. Eduardo Sánchez maneja ahora la seguridad de mis empresas y se asegura de que nunca más sea vulnerable a traiciones familiares. ¿He sido demasiado dura? Esta pregunta me la hago a veces, especialmente en las noches, silenciosas cuando la casa está vacía, pero entonces recuerdo las grabaciones, las celebraciones, los planes para internarme contra mi voluntad. Recuerdo despertar del coma y ver esos documentos de venta sobre mi mesa de noche. Recuerdo la sonrisa falsa de Elena mientras me explicaba cómo había salvado a la familia de mi incompetencia. No fui demasiado dura. Fui exactamente tan dura como necesitaba ser. La lección que quiero dejar es simple.
Nunca subestimen a las mujeres de mi generación. Construimos fortunas cuando las mujeres no tenían acceso a créditos bancarios. Criamos familias cuando los hombres consideraban que su único trabajo era traer dinero a casa. Sobrevivimos dictaduras, crisis económicas, cambios sociales que sus mentes jóvenes no pueden ni imaginar. Cuando nos ven como viejas confundidas que tuvieron suerte en los negocios, están cometiendo el error más peligroso de sus vidas, porque nosotras no tuvimos suerte. Tuvimos inteligencia, tenacidad y la sabiduría que solo viene de décadas de luchar por cada euro, cada oportunidad, cada momento de respeto. Elena creía que me conocía, creía que entendía mis límites, mis debilidades, mi amor incondicional de madre. Creía que podía manipular mi afecto para esconder su traición. Se equivocó en todo. El amor de madre tiene límites, y cuando esos límites se cruzan con traición calculada, codicia desmedida y desprecio sistemático, ese amor se transforma en algo mucho más poderoso, justicia implacable. Hoy, a los 68 años, soy más rica, más sabia y más feliz de lo que jamás he sido. Tengo una familia que me ama por quien soy, empleados que me respetan por lo que he logrado, y el conocimiento de que defendí mi dignidad cuando más importaba. Y Elena, Isabel y Rodrigo aprendieron que robar a una anciana, mientras lucha por su vida, tiene consecuencias que durarán el resto de sus existencias. Algunas veces, la venganza no es un plato que se sirve frío. Algunas veces, es un banquete que se saborea durante años. Acababa de abrir los ojos después de 3 meses en coma cuando vi los documentos sobre mi mesa de noche. Pero esa mujer que despertó en el hospital no era la misma que había entrado. Era alguien que había aprendido, en los momentos más oscuros de su vida, exactamente de qué estaba hecha y de qué estaba hecha su familia. Carmen Herrera, 68 años, Valencia, España. Una mujer que convirtió la peor traición de su vida en la mayor lección de justicia que jamás había impartido.